La historia comienza con Scott Pilgrim, un muchachito de 23 años quien vive en Canadá junto con su mejor amigo Wallace. Scott tiene una vida despreocupada hasta que eso cambia, ya que ha empezado a soñar con una chica a quien no puede sacar de su mente. Vale decir que Scott tiene una banda de indie rock llamada Sex Bob-omb. En dicha banda conocemos a Steven Stills, quien es el guitarrista y voz, también a Kim Pine, la baterista y expareja de Scott. Oh, eso sí, también conoceríamos a Knives Chow, una chica asiática de 17 años quien sale con Scott. Y por último, al joven Neil de 20 años que, bueno, vive con Steven. Todo iba de maravilla en la vida de Scott hasta que eso cambia en una fiesta al conocer a la chica de sus sueños. Nuestro prota se armaría de valor e iría a hablar con ella. En un principio, diría puras babosadas, pero la chica sorpresivamente sí le responde hasta que Scott mete la pata preguntando si es real. Esto avergonzaría bastante a Scott, por lo cual decide escapar de la plática. Durante el escape, nuestro amigo rubio se encontraría con Julie Powers, quien es la dueña de la casa donde se lleva a cabo la fiesta y quien casualmente odia a Scott. Pero a Scott poco o nada le importaría y preguntaría si conoce a la chica del pelo púrpura. Acá Julie le da la información necesaria que Scott necesita, pues sabríamos que dicha chica se llama Ramona Flowers, que es de Nueva York, está soltera y trabaja repartiendo DVDs de Netflix. Scott desde luego que no perdería el tiempo y con esa información solicitaría una película para poder ver a Ramona. Después de días de espera, el paquete por fin llegaría y sí señores, Ramona era quien lo entregaría. Scott estaba todo atontado por la presencia de Ramona, pero no podía evitar perder la oportunidad e invitarla a salir. Inexplicablemente, terminaría aceptando. Durante la cita, Scott le preguntaría cómo llegó a Canadá. Aquí, Ramona le comenta que consiguió trabajo ya que Gideon le mencionó que Toronto es una de las grandes ciudades. Scott preguntaría si ese Gideon es su novio, por lo que Ramona le indica que solo es un amigo. Así pasarían las horas y entre plática y plática se empezarían a conocer más. Pero fíjate cómo son las cosas, pues alguien vigilaría los pasos de Ramona y Scott, quien indicaría que ha llegado el momento de llamar a Matthew Patel. Aquella misma noche y por el frío, ambos llegarían a la casa de Ramona. Estos se darían calor de cierta manera, pero como era la primera cita, no querían arruinar las cosas. Eso sí, pasarían la noche juntos. Paralelamente conoceríamos a dos exnovios de Ramona y que hay una liga de ex malvados comandados por Gideon Graves. Vale decir que el objetivo de estos ex es destruir a cualquiera que intente estar con Ramona. Después de pasar la noche con Ramona, o bueno, más o menos, Scott invitaría a la chica a ver a su banda, quienes tocarían esa misma noche. Sin más remedio y sin mucho insistir, Ramona aceptaría. El Scott andaba de lo más feliz, pero el Wallace le cortaría las alas indicando que debe terminar con su novia de la secundaria. Pero no solo eso, pues en ese momento también llegaría una carta de Matthew Patel, quien lo desafiaba formalmente a una pelea. El Scotty no le tomaría importancia y simplemente tiraría la carta. Más tarde, aquel día, y ya en el Rocket, Knives Chow sería presentada a la hermana de Scott. La Knife, en serio que estaba bien emocionada por la presentación de la banda, pero casi Wallace y Stacy le cuentan lo que Scott estaba haciendo. Sin embargo, esta vería a Scott e interrumpiría el momento, pero para empeorar las cosas, Ramona también llegaría al lugar. Al Scott casi le da un infarto, por lo que decide escapar. Todo empezaba a empeorar, pues la banda que iba a abrir el concierto no se presentaría, por lo que Sex Bob-omb debía presentarse. Al mismo tiempo, y por cosas del destino, Ramona y Knife se conocerían, y ambas dirían que están con alguien de la banda, pero por obra y gracia del Señor Jesucristo, la banda comenzaría a tocar interrumpiendo la conversación. Así llevarían la tocada por un buen rato, hasta que sorpresivamente Matthew Patel llegaría y atacaría a Scott. Nadie entendía qué rayos sucedía, por lo que Matthew explicaría que la Ramona tiene 7 exnovios malvados, uno más chingón que el otro, y que debe vencerlos para poder salir con ella. Scott preguntaría si salió con él, por lo que Ramona sin más remedio contaría cómo es que sucedió, pues resulta y acontece que la Ramona era la chica más cotizada de la primaria, y que en forma de darle la contra a los chicos se fijaría en Patel, ya que no era blanco y tampoco atleta. Así ambos unieron fuerzas y derrotaron a todos, pero a la semana y media la Ramona terminaría con él y años después Patel se volvería malvado por el resentimiento que Ramona le había causado. La batalla había comenzado, ambos se darían de chingadazos, bueno, más o menos, pues de un solo golpe el Matthew acabaría con Scott. Nadie podía creer lo que había pasado y Matthew celebraba su victoria pensando que se había quedado con Ramona, pero lejos de ello, pues todos irían del lugar. Eso sí, la única que lamentaría la muerte de Scott sería Knives.
El día del funeral había llegado. Algunos extrañaban más que otros a Scott, pero lo interesante estaba en que Knives le echaba la culpa a la Ramona por la muerte de este. Pero no solo eso, pues sorpresivamente una mega estrella de la música conocida como Envy Adams se presentaría al funeral. ¿Qué hacía este mujerón en el funeral? Pues fíjate que resulta que la Envy, antes de ser mega famosísima, salía con Scott, aunque esta ciertamente lo despreciaba. Se aventaría un pequeño concierto en su homenaje. Paralelamente, todos los ex de Ramona recibirían una carta. En dicha carta los citaban a tener una velada especial, aunque vale decir que Gideon no era quien había invitado a los demás ex, lo cual era bastante extraño. El día había llegado y aquí conoceríamos a todos los ex que Ramona había tenido. Al ex malvado número 2 conocido como Lucas Lee, quien es una leyenda del cine en Hollywood. Al número 3, Todd Ingram, un vegano rockstar. Rocky Richard número 4, una ex mitad ninja. A los gemelos malvados número 5 y 6, quienes son unos genios. Todos andaban desconcertados por quién los había invitado, pero eso se resolvería pronto, pues Matthew Patel había sido quien los había citado. Todo esto porque después de haber derrotado a Scott no se había quedado con Ramona, por lo cual exigía que se cambie al jefe de los ex malvados. El Patel exigiría juicio por combate. En un inicio Gideon se opondría a pelear porque bueno, él es el que más tiene que perder y con justa razón puede ser rico, pero por presión social terminaría aceptando con la condición de que si él gana se quedaría con la vida de Matthew. Así comenzaría la batalla, chingo de vergazos se darían estos dos. Finalmente Patel había tomado la delantera y el momento había llegado. Sin más remedio, Gideon le cedería todo su imperio. Así es amigos, Gideon se había quedado en la quiebra y Matthew se convertiría en el dueño de todo, incluso de un robot que andaba por ahí. De regreso con la Ramona, esta estaba algo nostálgica recordar a Scott, pero durante sus sueños algo pasaría, pues esta creería que Scott seguía aún con vida. Eso sí, Ramona no era la única que tenía sueños extraños, pues uno de los amigos de Scott, conocido como el Joven Neil, tenía el deseo de escribir un guión de una película, pero el proceso creativo era muy agotador, así que decide dormirse. Pero al hacerlo y en medianoche, al despertar, vería a alguien enfrente del computador. El Joven Neil creería que se trataba de una parálisis de sueño, por lo que quedaría frío. Asimismo, y al despertar, pensaba que todo había sido una pesadilla. Pero no solo eso, pues sorpresivamente un guión aparecería mágicamente contando toda una historia. Acá hago un breve paréntesis aclarando que a lo largo del anime la Ramona se teñiría el cabello de distintos colores en cada capítulo. ¿Por qué? Quién sabe, pero es raro que lo haga sin miedo a quedarse calva o algo. De regreso a la historia, Ramona estaba convencida de que Scott no estaba muerto, por lo que decide ir a Rocket para ver las grabaciones de la muerte de su amado, pero al hacerlo se tomaría con la sorpresa que alguien lo había secuestrado abriendo un portal haciéndoles creer que este había muerto. Pero para encontrar respuestas pide la ayuda de Julie, así llevarían un buen rato sospechando de medio mundo. Paralelamente la banda estaba deshecha por la muerte de Scott, bueno, no tanto, pero sí le había afectado bastante a Knives que su amado había muerto, por lo que la Kim al ver esto le indica a Knives que improvisen unas rolas. Para sorpresa de todos, la Knives era bastante buena tocando el bajo, casi al punto de tener un talento natural. Más tarde aquel día y ya en el trabajo de Ramona, este se percataría que Kim, o sea la ex de Scott, también trabajaba con ella. Ambas intercambiarían palabras y entre esas palabras Kim le revelaría que el Scott fue su primer novia en la escuela, pero que siempre había sido un idiota, aunque con el tiempo terminaron separándose. Acá la Kim también le haría notar que lo más probable quien haya secuestrado a Scott haya sido uno de sus ex, pero el momento se vería interrumpido, pues aquí se presentaría Roxy, esto con el fin de recuperarla con el cuento que tiene inteligencia emocional. No obstante, la Ramona se negaría a aceptar ya que Roxy carece de ello, por lo cual daría origen a una nueva batalla entre ambos dentro de las películas del videoclub. No pregunten el cómo, solo gocen. Sí, llevarían un buen rato, pero para más detalles también descubriríamos que la Ramona había abandonado de la nada a Roxy, por lo cual esto llevaría un profundo resentimiento de su parte. Sin más remedio, y con la culpa Ramona se disculparía por todo lo que había hecho a Roxy, por lo que esta decide perdonarla volviéndose amigas. Eso sí, aún no se sabía dónde estaba el condenado Scott, y peor aún, pues Ramona creía que algo similar podía haber pasado con sus ex. Pero el día estaba lejos de terminar, pues de camino a casa Gideon buscaría a Julie, pues resulta y acontece que estos dos se conocían antes de que Graves se vuelva millonario. Arrepentido por su fracaso, este iría con la única persona quien creía podía ayudarlo,
Y vaya que sí lo logró, pues la Julie sí lo aceptaría. Esto desde luego colocaría un poco de esperanza en su rostro. Acá pasaríamos a conocer más a fondo al segundo exnovio de Ramona, Lucas Lee, quien es una estrella de Hollywood. O bueno, más o menos, porque ya desde hace algún tiempo su carrera va en picada. Sin embargo, surge una oportunidad en la que él sería un protagónico y vaya sorpresa, pues esta película sería grabada en Toronto. Por su parte, Ramona seguiría en búsqueda de respuestas. Lo que Ramona no sabía es que el juvenil había escrito una película sobre la vida de Scott y que ya se estaba grabando, y peor aún, Lee le daría vida a Scott. Todo era un caos durante la grabación, incluso Wallace el original le había quitado el papel al Wallace actor porque no era lo suficientemente gay. Bueno, cansada de rodeos, Ramona va tras Lee para saber la verdad. En un principio, Lucas se hace la burla por creer que podría hacer algo así, pero Ramona le recuerda que está lo suficientemente loco ya que se unió a la Liga de Ex Malvados. No obstante, el momento se vería interrumpido ya que en las noticias se descubriría que Lee sale con la actriz que hace de Knives Out de 17 años, pero en realidad tiene 31. Eso sí, el chisme correría rápido y los paparazzis querían sacar ventaja de ello. Para esto desatarían una nueva batalla mediática. Los chingados paparazzis ya estaban a nada de derrotar a Lucas, y este sabía que su última oportunidad por salvar su carrera se le iban de las manos. Al verlo y sin más remedio, Ramona decide ayudarlo, pero este la rechazaría. No obstante, y para este punto conoceríamos que estos dos eran novios en la secundaria. Todo iba de maravilla en la pareja hasta que la Ramona se iría con otro y le rompería el corazón en 1000 pedazos. Pero no solo eso, pues esto motivaría a Lee a que se vuelva el más chingón en cuanto a ser skater, actor y demás cosas. De algún modo, Lee le agradecería a la Ramona por convertirlo en lo que es hoy. El tiempo se acababa y sin más remedio Ramona se iría dejando a los paparazzis desconcertados, pero así salvando la vida de Lee, quien se había metido en un pequeño bolso. Eso sí, ese escándalo tendría sus consecuencias, pues nuestro segundo ex malvado perdería el protagónico y toda su carrera, pero eso sí serviría para descubrir y saber que Lee no había sido quien había secuestrado a Scott. Cuando este ya se iba, misteriosamente su tercer exnovio Todd Ingram llegaría teletransportándose, lo que levantaría las sospechas de Ramona. Después de todo el embrollo con el protagonista de la película, se escogería a Todd Ingram para reemplazarlo. Por su parte, la Ramona también conseguiría chamba en la película al interpretarse a sí misma, bueno, a su doble de acción que era ella misma, o sea, en el papel que estaba basada en la historia. Esto con el fin de investigar qué pasó con Scott y si Todd había desaparecido a Pilgrim. Lo malo aquí es que la grabación cada vez se hacía peor por las malas actuaciones. Wallace se percataría de ello y aprovecharía en cambiar la historia a su favor, y cuando digo a su favor, en realidad es a su favor. Al igual que muchas historias de amor como el de Envy y Todd, te preguntarás cómo este sujeto se hizo novio de la Ramona. Ah, pues verás, este par se conocieron en la secundaria. A Todd le gustaba vivir el momento y esas cosas, y también en alguna oportunidad comentó que el amor de su vida estaba en Canadá. Así que bueno, estos dos tenían una medio que relación a escondidas y el típico a ver qué pasa. La Ramona ya necesitaba respuestas, así que decide enfrentar de una vez por todas a Todd, pero este vegano amigo no le haría caso porque bueno, paraba 24/7 con el Wallace, y para joder aún más las cosas, la producción de la película ya se había excedido un chingo de dinero y solo habían 3 tomas filmadas. Ah, pero tranquilos porque esto puede empeorar más, ya que el Todd se enamoraría de Wallace dejando de lado a Envy Adams. Esta encararía a Wallace por lo que había hecho, pero este muchachón aclararía que solo se trataba de un amorío fugaz, rompiendo el corazoncito de Todd en 1000 pedazos. Encabronadísima, Envy empieza a partirle la madre a Wallace, pero este cobarde amigo no jugaría limpio, porque primero se debería enfrentar a sus dobles de acción, y bueno, Envy solo tenía una doble, en este caso la misma Ramona. Ya saben, cosa de Hollywood. Los Wallace dobles ya iban perdiendo y el Wallace original empezaría a ofenderlos con sus palabras. Sin embargo, estos no aguantarían los malos tratos y dejarían solo a Wallace. Harta de la situación, la Ramona pararía la pelea ya que quería encontrar a Todd para interrogarlo, pero ya al encontrarlo descubriríamos a un Todd sumergido en la depresión, dejando de lado su veganismo. El Todd en serio estaba con el corazón partido, recordando sus mejores momentos con Wallace, y eso que solo habían pasado 3 días. Esto encabronaría bastante a Envy al punto de ya irse, pero la Ramona necesitaba respuestas. De esa manera les enseña la grabación en donde secuestraban a Scott, pero Envy negaría cualquier vínculo, indicando que eso excede el poder de Todd. Ramona se quedaría en el mismo punto donde había comenzado, o sea, en la nada, y para joder aún más las cosas sería despedida de la producción. Todo era un caos y la Ramona ya se iba a casa, pero en ese instante un helicóptero llegaría y en él Matthew Patel, ultrafilántropo millonario mamadísimo. Bueno, este último no. El Patel empezaría a despedir a todo mundo a diestra y siniestra. Sin embargo,
Y ya que estaban de paso, la Knives y Steven sacarían una cita con Matthew para presentarle una idea de una banda de un musical. Bueno, ya no recuerdo muy bien. La Ramona vería todo esto y en lo empoderado que se había convertido, así que aprovecharía para encontrar a Matthew, y aquí este le aclara la verdad de las cosas, que no mató a Scott y que alguien simuló su victoria por Matthew. Por su parte, Matthew indicaría que su autoestima proviene de su victoria y de haber derrotado a Gideon. También revelaría que el Gideon ahora vive en Toronto y que su nombre real es Gordon Goose, que todo lo que sabían de él era una mentira. De esta manera, la Ramona levantaría las cejas en señal de intriga, colocando a Gideon y a Julie en su lista. Por su parte, Gideon, o ahora conocido como Goose, se la pasaba de vago todo el día, pero inesperadamente Lucas acudiría a él en búsqueda de consejos, ya que ambos lo perdieron todo. Lo raro acá es que estos empezarían una amistad desenfrenada viendo anime, comiendo y destruyendo la casa de Julie. Obviamente esto encabronaría bastante a la chica. Un breve paréntesis, porque una hora antes Ramona iría en búsqueda de Julie para conseguir respuestas. Paralelamente, la Knife y Steven andaban de lo más feliz, pues habían convencido a Matthew de hacer un musical en Broadway con él de protagonista. Obviamente apelarían a su vanidad y excentricidad artística para que este acepte, y claro que lo conseguirían. Acá te preguntarás de qué chingados trataría esta obra. Pues verás de la no maravillosa vida de Scott Pilgrim, o sea, una antítesis. Para esto, Chris y la Knives irían en búsqueda del joven Neil para más información y mayor fidelidad de la historia. Lo raro acá es que el joven Neil no recordaba nada de lo que había escrito. Eso sí indicaría que mágicamente vio a un demonio del sueño y luego al día siguiente apareció el guión. Kim dudaría de ello, incluso pensaba que en realidad la persona que escribió el guión fue quien secuestró a Scott, y deciden investigar. De regreso con la Julie y Ramona, Julie le explicaría cómo conoció a Gordon, pues resulta que durante la secundaria Gus era un chico rarito. A ella lo ves con un peinado de libro, unas gafas gigantes y un estilo de la moda cuestionable. Pero eso sí, el ego lo tenía por las nubes, hasta que un día decidió ligarse a la chica más guapa de la secundaria, esto con un libro del por qué debería salir con él. Obviamente, esta amiguita lo batearía convirtiéndolo en la burla de la escuela. Luego de ello se mudó y nunca más se supo de él, pero Julie nunca lo olvidó hasta que, ya saben, apareció en su puerta y comenzaron una relación. Ramona preguntaría si es feliz con él, pues cuando eran novios este sujeto era un ojete, pero Julie le indica que se entienden y que ahí la llevan, aunque claro, de amor y de odio no se vive, o quizás sí, porque la Julie también comentaría que a un inicio Gordon quería una venganza, lo que la excitaba bastante, pero con el poder del amor eso se esfumó. Pero a la Ramona eso no le cuadraba del todo, porque conocía de cierto modo a Matthew y creía que estaba fingiendo, pero Julie negaría ello, ya que ahora es un fracasado. Así, la Ramona tacharía de su lista a ambos. Aún así, Julie animaría a que Ramona le acompañe a casa para que el Gus le dé unas disculpas por la Liga de los Ex Malvados. Ahora sí, de regreso al presente, obviamente la Julie estaba encabronadísima por todo el desastre, pero este par de sinvergüenzas empezaría a culparse el uno al otro. Así se le pasarían un buen rato, hasta que Julie ya les iba a partir la madre, pero Ramona intervendría salvándoles las nalgas. Eso sí, a Lucas le indica que busque dónde quedarse, pero este amiguito diría que está en la quiebra, que no tiene dónde caerse muerto. Aún así, la Ramona le indicaría que se ponga las pilas sí, o si no, ya fue. De igual manera, la Ramona reprendería al Gus y que se comporte como un hombre. Esta amiguita teñida ya se iba a casa, pero preguntaría dónde había visto un robot que salía corriendo cuando estaban destruyendo la casa de Julie. Acá Lucas indicaría que fue en su remolque durante las grabaciones, pero Ramona sabía que no fue ahí. Aún así, Lucas menciona que dicho robot es creación de los gemelos malvados. Ya todos tomarían sus respectivos caminos, pero cuando el sol ya se ocultaba, el Gideon revelaría que todo había sido una cortina de humo, es decir, que ha estado creando un plan maquiavélico para destruir a Matthew Patel. Obviamente, esto encendería bastante a Julie, aunque claro, no olvidaría el hecho que casi destruye su casa y que mejor se ponga a chambear. Ya en casa de Ramona se encontraría con los chicos y aquí revelaría quién y por qué y cómo secuestraron a Scott. Todos estaban asombrados, el quién, uno de sus ex, obviamente los gemelos Ken y Kai Katayanagi. El por qué secuestraron a Scott, bueno, durante la universidad estos muchachitos se ligaron a la Ramona, ya que esta recién había ingresado y pues era una chica inocente, o eso es lo que creían. Lo gracioso o quizás lo maquiavélico es que ninguno de los dos sabía que ambos estaban saliendo con la misma chica al mismo tiempo. El cómo secuestraron a Scott, pues a través de un portal, pero no cualquier portal, sino un portal vegano creado o causado por un robot vegano. Sí, ya sé que es algo rebuscado, pero ya se la saben, un robot creado por estos dos. Acá Ramona revelaría que durante el concierto donde Scott había desaparecido, el robot estaba ahí, siendo el causante. Los hilos se conectaban, o quizás no del todo, porque aún no daban con el paradero de Scott, pero para esto debía enfrentarlos. Ya todos se iban a casita, pero la banda recordaría
a lo que habían ido, pues era para contarle a Ramona que el juvenil no había cambiado nada para su guión, y no solo eso, sino que el guión había sido creado 14 años en el futuro. El momento se vería interrumpido, pues alguien llamaría a la puerta, pero aquí las nalguitas se te van a caer, porque al abrir la puerta descubrirían a nada más y nada menos que al mismísimo Scott. Ramona quería respuestas y las quería ya, y Scott revelaría que fueron los gemelos y el robot, pero alguien más. ¿Y quién te preguntarás? Aquí te vas a chingar, porque el que secuestraría a Scott sería el mismo Scott del futuro. Este Scott estaba jodido físicamente y obviamente el mundo había cambiado un chingo. Eso sí, el Scott del futuro vivía en una mansión de lujo, pero el Scott del presente quería respuestas al igual que nosotros. Y el Scott del futuro le mostraría que durante la batalla con los 7 ex malvados él saldría victorioso y este se casaría con la Ramona. Al parecer todo había salido de maravilla, pero no vergas no, porque lo peor sucedería ya que Scott y Ramona se divorciarían. No obstante, el Scott del futuro parecía estar pasándola bien chido con su vida y su banda formada con los gemelos malvados haciendo música ochentera. Pero no todo era color de rosa, porque aquí descubriríamos que el Scott del futuro era un fracaso total y el que había tenido suerte en la vida era Wallace consiguiendo un sugar daddy que lo patrocinaba. Eso sí, el Scott del presente estaba bien desconcertado ya que esperaba algo chido para su vida. Es así que el Scott del futuro revelaría que aún espera solucionar las cosas con Ramona. Pero durante la plática, el Scott joven preguntaría qué pasó con el esposo de Wallace, pero este indicaría que está chambeando. Irónicamente, el Scott viejo diría que estuvo viviendo ahí en las últimas semanas. Obviamente, esto molestaría bastante a Wallace y preguntaría qué rayos hace un Scott joven en la cocina. Esto desconcertaría bastante al Scott viejo, pues la idea de secuestrar al Scott joven era de Wallace. Esto para evitar haber conocido a la Ramona, pero Wallace indicaría que solo se trataba de una broma y que cómo es posible que viajara al pasado ya que no existe esa tecnología. Acá sabríamos que gracias a los gemelos y el robot que estuvo ahí todo el tiempo. Acá te preguntarás por qué lo hizo, pues fíjate que después del rompimiento con Ramona, al Scott viejo se le rompería el corazón. Todos eran coherentes, incluso el Scott joven quien preguntaría qué fue lo que hizo mal. Pero el Scott viejo se ofendería bastante indicando que hizo todo bien y que la del problema fue ella. Y que ya deje de estar chingando porque no lo devolverá al presente hasta que se asegure que no salga con Ramona. El Scotty desde luego que no sería con los brazos cruzados e iría en búsqueda de la Ramona del futuro. Al encontrarla, ella revelaría que tenía las sospechas que el viejo Scott había hecho un viaje al pasado para hacer lo que ya todos sabíamos, y que por eso armó un plan B, y eso era tener la información necesaria a través de un libro que escribió el joven Neil, en el que detallaba toda la historia de estos dos. Pero no solo eso, porque mujer prevenida vale por dos, ya que la Ramona tenía su propia máquina del tiempo a través de unos patines. En conclusión de Ramona, el viejo Scott convencería al Scott joven haciéndole creer que la Ramona era el problema, y así lo enviaría al presente para romper con esta, que un día con un tráiler de una película que el joven Neil había escrito sobre su vida se daría cuenta de que fue un error abandonarla, y así restauraría todo a la normalidad. Un plan bastante elaborado, pero para Ramona, Scotty era el amor de su vida. Lo malo es que en el presente se había cancelado, por ende nada de eso iba a pasar. Sin embargo, el Scotty sabía algo opuesto, pues gracias a los videos del robot Fisgone, cuando Scott desapareció, la Ramona lo buscaría. Esto obviamente devolvería la esperanza a la Ramona del futuro que regresaría al Scott del presente. Después de contar toda esa historia y de unas fotos para el recuerdo, la Ramona se regresaría al futuro. Eso sí, antes de establecer algo con la Ramona, Scott tendría una plática con la Knives, en la que aclaraba todo lo sucedido y cómo han habido cosas malas que él había hecho. La Knives apreciaría la sinceridad del muchacho y le diría que todo estaba bien, y así al fin esta historia acabaría. O quizás no, porque el Scott, cuando ya se iba a echar pasión con la Ramona, un campo detendría el encuentro de estos dos. Nadie entendía qué chingados pasaba, pero rápidamente llegarían a la conclusión que Scott debía enfrentarse a todos los ex, y qué mejor lugar para encontrarlos que en la premiere de la obra de Matthew Patel. El día llegaría y todo el mundo se reuniría para una épica batalla. O bueno, quizás no tanto, porque el ex vegano no quería pelear y tampoco era el responsable del campo que impedía que Scott y Ramona estén juntos. El Patel
Gail estaba más ocupada en el estreno de su obra y el Graves solo fue a ver la obra. El chico patinador y la chica rubia evadirían pelear. En conclusión, nadie quería pelear, así que deciden mejor ir a ver la obra. Pero antes de empezar, los ex malvados clamaban por un beso entre estos dos. Afortunadamente para Scott, en ese instante comenzaría la obra. Todo el mundo parecía contento por el musical. Incluso Graves había puesto cientos de bombas en todo el teatro para cobrar venganza. Sin embargo, un destello gigante aparecería transportando a todos nuestros protagonistas a un desierto. Nadie entendía qué sucedía. Es en ese instante que un Scott más viejo y mamado aparecería. Este cabrón le daría un madrazo al Scott joven indicando que había sido claro con lo de Ramona. El viejo Scott le estaba dando la paliza de su vida al Scott joven. Ramona iría en su ayuda y no tardarían en darse cuenta que él fue el causante del campo de fuerza. Lo que este canijo hizo es que desarrolló un plan B en el cual colocó nanorobot en su bebida, en los que hacía que si Scott se acercaba a Ramona, estos harían que no se puedan acercar o besar. O sea, un campo antibesos pues. Este vejete de verdad estaba loquito, principalmente porque sus recuerdos eran confusos. Esto por haber cambiado su historia. El Graves interrumpiría el momento, indicando que tiene su propio plan y que deje de estar chingando. Pero el Scott viejo ultramamadísimo casi lo mata sin siquiera tocarlo. Pero aquí te preguntarás qué había pasado con el Scott del futuro. Pues resulta que el Scott viejo se quedó sin hogar porque el Wallace lo echó a la calle. Así, y consumido por el odio, durante 10 años estudió a todos los ex amigos y enemigos de Scott, esto para destruirlos. La batalla iniciaría a putazos vergazos por doquier. Este desgraciado realmente estaba loco y mamadísimo por el ultra instinto. Uno por uno fue destruyendo, o bueno, teletransportando a los ex malvados hasta que solo quedaría Scott y Ramona. Unidos por el amor, estos le darían pelea. Aún así, de nada le serviría porque casi desviviría al Scott joven, lo que causaría que Ramona reconsidere si realmente quiere salir con alguien como él. Pero el Scott joven ni vergas que quería parecerse al Scott viejo. El viejo Scott ya estaba por darle el golpe de gracia. Pero por obra y gracia del Señor Jesucristo, la Ramona vieja llegaría para salvarlos. Y no solo eso, sino también le cuestionaría al Scott viejo el por qué se volvió loquito, ya que solamente se habían dado un tiempo. Es decir, que este tonto jamás la buscó. De esa manera, Scott quería volver con la Ramona anciana, pero ya era demasiado tarde, pues ella no quería volver con él, por lo que había llegado el momento de elegir. Así, Ramona recordaría cómo había huido toda su vida, y por fin, después de todo este tiempo, la Ramona haría las paces con ella misma, pues el momento de huir se había acabado. De esa manera, todo se corregiría, y así transportaría al viejo Scott al futuro para darle un nuevo comienzo. Pero para el Scott del presente, esto apenas comenzaría, pues Ramona lo escogería para siempre. De retorno al presente, la obra fue un éxito y por fin este par estarían juntos. Así. También no iba a existir ninguna explosión, pues el Gordon fue descubierto. Asimismo revelaría el por qué hizo esto, ya que quería vengarse por lo que le hicieron. Pero para sorpresa de nadie, el Matthew indicaría que eso de ser multimillonario es una basura y que le devolverá toda su empresa, que lo único que quiere es su musical. Así, este par harían las paces. Y así terminaría la historia de Scott Pilgrim da el salto. Sex Bob-omb seguiría armándola en grande, la Ramona conseguiría un trabajo como doble de acción, Todd volvería al veganismo con ayuda de Roxy, Lee encontraría trabajo sirviendo cafés junto a la hermana de Scott, los gemelos seguirían siendo los mismos de siempre, Wallace encontraría el amor en París, la Ramona seguiría pintándose el cabello sin miedo a tener alopecia. Eso sí, en una escena final, el Graves y la Julie planearían su próxima jugada contra Scott y Ramona. Y así terminaría la primera y única temporada de Scott Pilgrim. Ahora, ¿existirá una segunda temporada? No lo sabemos, pues ya saben, Netflix aún busca un buen guión para una continuación y que a las personas les agrade. Esta primera temporada tuvo reacciones positivas, sin embargo a otros no les gustó por no parecerse al cómic, y también el hecho de contar con todo el elenco original que ahora son mega estrellas pues estaría difícil. En fin, y si te ha gustado esta historia no olvides darle un merecido like y suscribirte al canal porque se aproximan más historias aquí en Phantom Kickers.